Sangrienta jornada de protestas en Egipto deja al menos 278 muertos y más de 1.400 heridos. El gobierno dará a conocer su posición sobre la eventual explotación del Yasuní ITT, mientras los indígenas piden una consulta popular. No vamos a dejar que entren empresas petroleras en nuestros territorios, ni minería. El alcalde Neboda acepta el desafío de dragar el puerto de Guayaquil. El presidente Correa le responde vía Twitter. Cerca de 40.000 personas serán extorsionadas por la presunta banda de chulqueros detenida en Guayaquil. Transportistas y distribuidores de combustible piden un margen de utilidad del 18% al gobierno. España derrota 2-0 a la Tri en partido amistoso jugado en el Monumental. Y en corto, el jugador Gabriel Corozo nos recibe en su casa y nos contagia con su ritmo tricolor. Para que lo bailen en casa, va a ver. Haciendo travesura. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La iniciativa Yasuní ITT sigue siendo tema de agenda importante del gobierno. El presidente de la República anunciará en las próximas horas si el proyecto sigue o muere. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos, muy buenas noches. Ya mismo les contamos, empezamos con el tema internacional más impactante del día. Es el de sangre en Egipto. Hoy fue la jornada más violenta luego del golpe de hace 2 meses. Sí, por eso en estado de emergencia permanecerá Egipto durante un mes tras la muerte de más de 200 personas en las violentas protestas desatadas en la capital, El Cairo. El caos provocó la renuncia del vicepresidente interino. Los disturbios en Egipto se intensifican con más violencia. Miles de seguidores del derrocado presidente Mohamed Morsi han desatado su ira tras su destitución en julio pasado. Al menos 278 personas habrían perdido la vida en estas violentas manifestaciones desarrolladas en El Cairo. Entre las víctimas están 2 periodistas. Policías fallecidos ha ascendido a 43. 211 oficiales resultaron heridos. Esta matanza generó la dimisión del vicepresidente egipcio Mohamed El Baradei y la detención de decenas de personas. Algunos de ellos se refugiaron en edificaciones muy altas y comenzaron a disparar, abrir fuego contra las fuerzas de seguridad con ametralladoras. El gobierno egipcio declaró el estado de emergencia y toque de queda en todo el país, tras las violentas batallas callejeras desatadas entre islamistas y la policía. Iglesias, edificios gubernamentales, viviendas y la biblioteca más grande del Cairo fueron incendiadas en esta jornada sangrienta, caos que provocó reacciones internacionales. Condena en los términos más fuertes posibles la violencia del día de hoy en El Cairo. Hemos hecho un llamado repetido a los militares de Egipto y las fuerzas de seguridad para mostrar restricción y para que el gobierno respete los derechos universales de los ciudadanos. El país africano vivió hoy una jornada especialmente violenta cuando los seguidores de Morsi reaccionaron a la intención del gobierno interino de desalojarlos de sus campamentos donde permanecen desde el golpe de Estado de julio. Andrea Guerrero, 24 horas. Ecuador se suma a la preocupación mundial por las violentas protestas en Egipto. Esta mañana llamó a consultas a su embajador en El Cairo, Edwin Johnson, por la crisis política. En el comunicado recuerda que varias décadas de dictadura en Egipto encontraron un punto de ruptura con las elecciones democráticas de junio de 2012. El pueblo egipcio, el que hace mucho tiempo reclamaba vivir en democracia, eligió a Mohamed Morsi como su presidente constitucional. El presidente Correa tiene previsto anunciar mañana el futuro de la iniciativa Yasuní ITT. El jefe de Estado mantuvo una reunión con miembros de su gabinete para finiquitar los detalles del mensaje. Día de expectativa en Carondelet, movimiento de funcionarios y ministros.
es que la iniciativa Yasuní-ITT entró en una etapa decisiva, mientras el presidente Correa preparó el que será su mensaje a la nación para referirse al futuro del proyecto, que durante 6 años mantuvo la intención de dejar el crudo bajo tierra. El anuncio, según la presidencia, se lo hará este jueves. El canciller Patiño no quiso adelantar nada sobre la resolución. La información será ofrecida por el presidente de la República. No estamos autorizados nosotros a hacer una información al respecto. La noche del miércoles, tras una reunión en la vicepresidencia, el gobierno concluyó que la iniciativa ITT no rindió lo que se esperaba. Sin embargo, hay quienes siguen creyendo en que puede ser viable la no explotación del petróleo del bloque ITT. Este biólogo y codirector de la estación Tiputini de la Universidad San Francisco considera que no se ha fracasado. Todavía estamos guardando la esperanza de que se tomen las decisiones adecuadas. Ahorita tenemos un momento histórico, este despertar, esta posibilidad, esta demostración que hemos hecho tanto los ecuatorianos como la comunidad internacional de que el Yasuní es importante, debe servirnos no para sentirnos derrotados. Además indica que este momento refleja una crisis mundial en cuanto a la pérdida de la biodiversidad. En el cual somos una especie depredadora que no tiene control absoluto, valorando simplemente los lujos de una sociedad que está basada en el consumismo. Mientras que para el canciller Patiño faltó apoyo de la comunidad internacional. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo, incansablemente, pero también es necesario que haya la corresponsabilidad internacional y hasta ahora hemos encontrado muy poco eco en ese sentido. En solo horas se conocería el destino de la iniciativa Yasuní-ITT, destino que definirá si se explota o no el crudo del campo Ixpingo-Tambococha-Tiputini. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Y el movimiento indígena propuso al gobierno el llamado a consulta popular para definir la suerte del proyecto Yasuní-ITT. También convocaron a movilizaciones. Unidos en un propósito, la Ecuarunari, la CONAIE y su brazo político Pachacutic anunciaron protestas y movilizaciones frente a la posibilidad de que el gobierno explote el crudo del Parque Nacional Yasuní. Si se da una explotación hidrocarburífera en el Yasuní, se le cae la careta del ecologista del Ecuador. Deberá cambiarse de colores, dejar de ser verde. No vamos a dejar que entren empresas petroleras en nuestros territorios, ni minería. Ratificando su descontento y adelantando que tomarían acciones legales nacionales e internacionales, dicen que iniciarían con protestas. Nosotros nos resistimos a ser oro y estar sentados sobre un saco de mendigos. La dirigencia indígena convocó a sus bases a una movilización nacional el 27 de este mes y además hicieron una propuesta al presidente Correa. Señor presidente de la República, ahí tiene, convoque a consulta popular para la explotación del Yasuní. Esto luego de que la reunión de evaluación final del proyecto de conservación Yasuní-ITT terminara con un comunicado de la vicepresidencia donde señalan que no dejó los resultados económicos esperados. ¡Viva la resistencia! ¡Viva! En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Ecuador no enviará a su representante a la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Paraguay, Horacio Cartes, en solidaridad con Venezuela, conforme lo explica el canciller Ricardo Patiño. El gobierno del Ecuador ha decidido no asistir. Nosotros saludamos al pueblo paraguayo, nosotros nos complacemos de que se haya retomado una vía democrática de funcionamiento de ese país y que en ese sentido pues esperamos que al pueblo de Paraguay le vaya bien con su nuevo gobierno. Pero anunciamos que no asistiremos a la transmisión de mando. Nos parece que el que no se haya invitado a un país hermano no es saludable para mejorar el nivel de entendimiento en Sudamérica. El presidente Correa dio por terminadas las funciones de Isabel Salvador como embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. Salvador se desempeñó como ministra de Turismo y también estuvo al frente de la Cancillería ecuatoriana. La medida obedece al anuncio que hizo Correa días atrás de nombrar a Salvador como presidenta del Consejo de Gobiernos de Galápagos. Atención, Estados Unidos impuso un arancel antisubsidio del 13,5% al camarón congelado ecuatoriano, mientras que a Malasia se le impuso la mayor cifra con un 54,4%. Las nuevas tasas surgieron por las denuncias de los productores y empacadoras estadounidenses de camarón organizadas en la coalición de industrias camaroneras del Golfo. Ni las autoridades ni los exportadores ecuatorianos se han pronunciado al momento sobre el tema.
La polémica sobre el dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil estaría solucionada, según el presidente Correa, al aceptar que sea el alcalde Nebot quien se haga cargo. Nebot acepta el desafío, pero pone condiciones. El gobierno central propone que el actual puerto de Guayaquil se convierta en un puerto turístico y de cabotaje. También que el proyecto del puerto de aguas profundas en Pozorja no continúe. Decisiones que han sido criticadas en reiteradas ocasiones por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Pero esto solo fue el inicio de la polémica. A través de Twitter, el presidente de la República respondió a Nebot sobre uno de los temas en discusión, el dragado que se quiere hacer en el canal de acceso a Guayaquil, que el municipio de Nebot aseguró podría financiar. Maravilloso, todos de acuerdo. Nebot acepta dragar el puerto y agrega, vamos a ver si logra los 15 metros de calado y los buques Panamax. El alcalde acepta el desafío, pero que no es necesario 15, sino 11 metros. No a 15 metros. ¿De dónde sacan eso? A la entrada del canal hay un obstáculo de piedra que se llama Los Goles. ¿Quién paga eso? Eso no lo paga el gobierno, es una mentira. Eso lo paga la tasa que se le cobra a los buques que son de las navieras. ¿Qué le dice el primer mandatario? Que él cobre las tasas portuarias para financiar el dragado, con una condición, de que después no venga su misma gallada a quejarse de las altas tasas y pérdida de competitividad. Resuelto el impasse. Con las precisiones que yo he indicado, es decir, devolver de su autorización, ahora que va a venir una inversión al puerto de aguas profundas que se construye con dinero privado en Pozorja, mantener los puertos privados como están, mantener el puerto estatal de Contecón como están, dragar a 11 metros, aceptamos el desafío. Me imagino que será verdad lo que escribe en el tuit, ¿no? ¿Aceptará o no estas condiciones el presidente de la República? Lo que queda claro es que el impasse no ha terminado. Natalie Toledo, 24 horas. El anuncio gubernamental de cambiar las cocinas a gas por eléctricas y eliminar el subsidio en unos 3 años ha generado gastos ineficientes y otros adicionales en el sector constructor del país. Los edificios de gas centralizado, por ejemplo, dejarán inutilizada su inversión. Esta incómoda forma de abastecerse de gas a través de cilindros hizo que desde hace unos 10 años los edificios que se construyeron en Quito cuenten con gas centralizado, es decir, un cilindro general donde se almacena el GLP y mediante tuberías se entrega a cada departamento para el funcionamiento de la cocina. Hablamos de unos $1000 cuesta el punto de gas, eso es lo que se perdería. La mayoría, si no la totalidad de edificios nuevos en la capital cuenta con este sistema, con una toma general de combustible que da a la calle, la instalación de tubería de cobre en todo el edificio y la colocación de medidores individuales que marcan el consumo de cada departamento. Toda esta infraestructura con la que cuenta la mayoría de edificios nuevos en Quito perderá gran parte de su utilidad después de 2 o 3 años, cuando se produzca el cambio de las cocinas a gas por las cocinas a inducción. Esta instalación para un edificio de 20 departamentos cuesta unos $20.000 aproximadamente, cuya inversión dejará de ser útil en 3 años, cuando se produzca el anunciado cambio de cocinas a gas por eléctricas, y por ello, quienes están comprando un departamento nuevo están pidiendo a su constructor la instalación eléctrica de 220 voltios para la cocina a inducción. Pero la implementación va a tener un costo. ¿Quién va a absorber eso? Ya dirá el presidente quién debe absorber a los diferentes niveles sociales. Si traspolamos estos cambios al tema nacional, se podría advertir que el megaproyecto de construcción de esferas de almacenamiento de gas en tierra, que podría terminarse en este año en Monteverde, provincia de Santa Elena, perdería su eficacia en 2 años más, cuando la demanda de gas baje considerablemente. No quiere decir que el resto de la economía mundial y de la economía ecuatoriana no siga consumiendo gas natural, como el gas licuado de petróleo. Es decir, el gas servirá para el sector industrial que actualmente consume el combustible sin subsidio, hoteles, restaurantes, etcétera, y para aquellas personas que les resulte más fácil seguir consumiendo gas a valor internacional por falta de recursos para la nueva cocina y las instalaciones eléctricas que deberá realizar para el nuevo sistema. ¿Cuánto demoró cambiar de Querex a gas? Demandaba muchos años. Eso yo creería que serán unos 10 años. Un cambio de estos no
no es tan violento como decir 3 años. En todo caso, tras el anuncio del cambio de cocinas a gas por electricidad, la expectativa en todos los sectores es creciente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Transportistas y distribuidores de combustible piden al gobierno un margen de utilidad del 18%. Aseguran que el actual esquema de comercialización perjudica al sector y temen una quiebra paulatina. Representantes de 120 gasolineras del país se reunieron para pedir públicamente una reunión con las autoridades del Ministerio de Recursos No Renovables y el presidente de la República, Rafael Correa. El motivo, buscar mecanismos que les permita aumentar los márgenes de rentabilidad. Actualmente el comercializador gana por galón de diésel un 13% y por la gasolina, ya sea extra o super, un 15%. Desde el 2003 ese porcentaje está congelado y piden que el margen sea del 18% para todos los combustibles. Aquí estamos pidiendo que se divida la comercialización, la distribución y el transporte. Los propietarios de gasolineras dicen que el ingreso bruto por galón de gasolina es de 13 centavos de dólar. De ese valor, 5 centavos es para la gasolinera, 1 centavo para el flete dependiendo del kilometraje y 5 centavos para costos operacionales. La ganancia se reduce a 2 centavos. Habían estaciones de servicio que trabajaban con 2 empleados por islas, ahora trabajan con 1 empleado cada 2 islas. En 10 años ha subido absolutamente todo, ha subido luz, agua, impuestos. La transportación del combustible desde la terminal hasta la estación es otro de los problemas que afronta. Es un negocio privado, pero esto es un negocio del Estado. Somos recaudadores gratuitos del Estado, porque en este momento en realidad estamos en pérdida. Al momento 18 gasolineras han cerrado sus operaciones por no haber podido recuperar la inversión. César Velastegui, 24 horas. España derrotó a Ecuador en el encuentro amistoso jugado esta tarde en Guayaquil. En el llamado Partido del Siglo se rindió un homenaje al Chucho Benítez. La algarabía se sentía fuera y dentro del Monumental. No todos los días tenemos a los campeones del mundo en Guayaquil. Por ello, la hinchada llegaba con el corazón dividido entre Ecuador y España. Pero antes del encuentro, un pequeño show para amenizar el ambiente y un tributo al número 11, Cristian Benítez, quien murió el pasado julio en Qatar por una falla cardíaca. Y en un momento conmovedor, el partido se detuvo al minuto 11 para recordarlo. Jugadores y fanáticos aplaudieron al Chucho. Luego del homenaje, en un estadio que no se llenó como se esperaba, el grito de gol estaba latente. Y llegó al minuto 24. El atacante Álvaro Negredo abrió el camino a la victoria, poniendo la primera del partido. En adelante, la Furia Roja ejerció un dominio total. Al minuto 62, el volante Carzola marcó para España, aumentando y definiendo el marcador 2-0. Aunque Ecuador trató de llegar al área española, no lo logró. Así la Tri no pudo frenar a los campeones del mundo. María José Jaramillo, 24 horas. Y al término del partido, los directores técnicos de ambas selecciones dieron sus impresiones. Han creado muchos problemas o algún problema en las faltas laterales o en córners. Tiene mucho poderío físico y luego parece que juegan lento, pero tienen un momento de cuando se acercan al borde del área rápido y esa aceleración tan necesaria en buenos futbolistas, porque son buenos futbolistas. Y de momento pues están en una posición envidiable para poder clasificarse para la Copa del Mundo. Ojalá Ecuador y nosotros nos podamos ver en Brasil 2014. Considero que Ecuador hizo un gran juego de gran aplicación ante un equipo de mucha categoría, mucha jerarquía. Creo que la deficiencia es de no concretar en el momento justo, ¿no? O sea, hay que apostarle a seguir mejorando en ese sentido, con una u otra variante que nos permita compensar, porque para lograr esa meta que todos queremos hay que lograr resultados, y los resultados se logran con goles, ¿no? Ya sea de los volantes, sea de los defensas, porque no es fácil, ¿no? En este momento el único goleador que teníamos a nivel internacional se nos fue por esas cosas del destino, y si revisamos no tenemos ninguno de 18, de 20, 25 goles, ¿no? O sea que es una de las dificultades que tenemos. Y la hinchada reaccionó de diferentes maneras ante la caída de la selección nacional. Las críticas para los tricolores no faltaron. Tras enfrentar a la Furia Roja, una estampida tricolor se tomó los exteriores del Estadio Barcelona.
Opiniones divididas de los hinchas para el partido del siglo. Algunos dicen que 2 goles no son nada para un equipo que tiene el título de campeón del mundo. 2-0 yo lo veo algo como que no fue muy superior, solamente lo que hizo fue tocar y tocar. Muy bueno. Pero perdimos. Perdimos, pero ahí estamos apoyando a nuestra selección. Otros sintieron la ausencia del número 11. Pero por otra parte, la selección nacional recibió críticas por su actuación. No parecía lo que yo venía a ver el partido. Malo. ¿Por qué? Cuéntenos. Porque no tiene medio campo, no tuvo medio campo el Ecuador. Gran cantidad de hinchas se dieron cita para ver lo que para ellos era la verdadera atracción del encuentro, la selección española. Parece que nuestros jugadores se quedaron un poco al ver semejantes estrellas que estaban al frente. Fue un despliegue de aproximadamente 1.200 gendarmes los que se encargaron de la seguridad aquí en el Estadio Monumental luego de concluido el encuentro. Se ha desarrollado realmente con total normalidad. Tanto el ingreso como la salida. Los que sí golearon fueron los comerciantes de comidas y de indumentarias de la Tri, equipo que ahora quiere estar presente en la cita mundialista. Ahí será otra historia. Julio César Saona, 24 horas. Y termina el partido con nuestra selección y finalizada la conferencia de prensa, la delegación de España partió en un bus desde el Estadio Monumental de Guayaquil hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. La salida del estadio de los seleccionados españoles se dio en medio de la algarabía de los aficionados. Más noticias. Tras el despido de más de 1.000 empleados del área administrativa del IES, existe malestar entre los afiliados, pues aseguran que no hay el suficiente personal para que los atiendan. Este es el malestar de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según dicen, por la falta de atención. Esto a las 9 de la mañana ya está lleno. Mire cómo están atendiendo solo 4 personas. Antes estaban atendiendo muy bien, ahora ya no, pues fíjese. Según quienes fueron desvinculados de sus cargos, no hay el personal suficiente para atender a las más de 800 personas que llegan cada día a estas oficinas, ubicadas en la avenida 10 de agosto en el centro de Quito. Nosotros atendíamos 14 personas y por el momento cuando nos mandaron a nosotros quedaron exactamente 3 personas. Según información del IES, 1.002 empleados del área administrativa fueron desvinculados de sus cargos, por lo que aseguran no se afecta la atención en las unidades médicas. Sin embargo, los perjudicados no lo creen así. Se necesita el personal para todos los tantos jubilados que necesitan autorizaciones para las atenciones médicas en otras unidades que tienen convenio. Y esto lo confirman los afiliados. Es para hospitalizar a mi mamá. ¿Y no puede ser eso? No puede todavía, tiene el 415 tiene el turno. Es un atropello esto. Y mientras este malestar persiste entre los afiliados, ninguna autoridad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha querido pronunciarse al respecto. En Quito, Andrea Romero, 24 horas. Una mujer se convierte en la 5ª víctima mortal de la gripe H1N1 en Ambato. Las autoridades de salud informaron que además se trata a 40 pacientes contagiados. En Tungurahua se confirmó la muerte de la 5ª persona por la influenza H1N1. Actualmente tenemos una cantidad de 40 casos confirmados de H1N1, 5 de ellos fallecidos lamentablemente, ese es el dato oficial que lo mantenemos hasta la actualidad. Al momento en la provincia tenemos suficientes tratamientos, tanto para personas adultas como para pediátricos. Además se informó que hay 40 casos positivos. Los pacientes están distribuidos en las salas aisladas de los hospitales del IES y el regional de Ambato. Asimismo, en las clínicas privadas se ha indicado con mucha claridad cuáles son los protocolos que deben seguir y sobre todo en el suministro de medicinas. Ya un poco alarmante por tanta enfermedad que están. Ahorita ya hay algunos casos de muertos, no se pueden ir a visitar, nada. Los médicos volvieron a recomendar a las personas que utilicen mascarilla, gel desinfectante para las manos, estornudar en la zona interna del codo y evitar la automedicación. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas. Un enfrentamiento a balas se registró entre contrabandistas y militares en el Carchi, donde además un policía recibió una pedrada en la cabeza. ¡Aguanta ahí! ¡Para el carro! ¡Para el carro! La persecución inició en uno de los pasos ilegales de Urbina, donde los contrabandistas evadieron el control militar, chocando uno de los vehículos con todo su personal a bordo, contra quienes iniciaron una completa ofensiva. Dispararon al personal militar, teniendo que responder, y el impacto de los proyectiles nuestros impactaron en las llantas del camión. Sin embargo, no fue un impedimento para fugar de los controles, reforzados luego con la policía. Sin embargo, también recibieron agresiones.
les habían tirado piedras. Tenemos un vehículo policial que está roto el parabrisas. Más de 30 personas afro del Valle del Chota se enfrentaron con bala y piedra contra militares y policías, lo que hace presumir que no ingresaban únicamente fruta de contrabando. Por el dispositivo de seguridad que ellos tuvieron, llevaban algo más que obligaron de contrabandistas que también disparen al personal militar. Al final, los contrabandistas lograron huir, dejando a un policía herido y 2 vehículos destrozados. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La policía descubre base de cocaína camuflada en el doble fondo de un camión. El hallazgo se produjo durante un control rutinario en la vía Riobamba-San Andrés. La policía, al realizar un operativo de control en carreteras, ubicó a un camión que al ser registrado se descubrió un doble fondo y en él 121 kilos de cocaína. Se transportaba en un vehículo Hino, en un camión, el cual tenía un doble fondo. Ahí se transportaba 121.000 gramos de base de cocaína. El vehículo fue trasladado hasta los patios de la policía para la práctica de las diligencias de rigor, ya que se ubicó en la cabina del automotor logotipos y documentos que lo vinculan a una empresa de transporte, mientras que de forma inmediata se procedió a la detención del conductor del camión. Si la persona que conducía el vehículo y transportaba, por ende, el alcaloide, es la persona que ha sido detenida. En una de las puertas de los vehículos tiene el nombre de una cooperativa. Tenemos que investigar igual si es que efectivamente las placas de este vehículo pertenecen a nuestra cooperativa y quién es el propietario, ¿no? En las versiones dadas a la fiscalía, el detenido aseguró que tan solo fue contratado y que desconocía la presencia de un doble fondo y peor aún que en su interior transportaba droga. Vinculó a 2 personas quienes habrían contratado sus servicios. Dio características, no nacionalidades ni nombres. Claro, él indica haber desconocido que se transportaba en el interior del cajón esos estupefacientes. En las próximas horas se espera conocer más detalles de este caso y qué ciudad era el destino de la base de cocaína. En Chimborazo, con cámaras de Paula Argüello, Mercedes Chávez, 24 horas. Y escuchen esto, al menos 40.000 personas eran extorsionadas por la presunta banda de chulqueros detenida esta madrugada en Guayaquil. Armas y dinero en efectivo forman parte de las evidencias. Carlos Mora fue asesinado por 2 personas que se movilizaban en una moto la noche del martes en la ciudadela La Florida, al norte de Guayaquil. Según versiones, la víctima era recaudador y trabajaba para prestamistas, pero había renunciado a esa labor días atrás. El crimen fue detonante para que las unidades especiales de la Policía Judicial ejecuten un megaoperativo para desarticular una de las bandas dedicadas a la usura que operaba en esa zona. También hay recibos que tratan de ellos simular la actividad que realizan, ¿no? Una a una, las 19 viviendas donde se tenía información que vivían los chulqueros eran allanadas. De a poco, las evidencias aparecían. Cuadernos con información de los deudores, con montos y direcciones. También se halló 40.000 cartillas donde se anotaban los pagos, además de armas y equipos de computación. 40.000 ciudadanos aquí en Guayaquil estaban siendo víctimas de esta banda delincuencial que operaba en esta modalidad de usura y de chulco. También se incautaron 70 motos, las cuales estaban escondidas en el patio de una casa donde se realizó el operativo. La banda habría empezado a operar desde hace 3 años aproximadamente, cobrando intereses de entre el 15 y 20% de los montos prestados. La intimidación, la persecución y quién sabe también llegar a la eliminación de la persona que no cumple. La búsqueda se extendió a esta casa en la urbanización San Felipe, donde aparentemente vivía el líder de la organización, conocido como Tesoro, que fue capturado. En total, 30 colombianos y 8 ecuatorianos fueron detenidos en el primer operativo realizado para combatir la usura en el país, quienes están ahora a la espera de la audiencia de formulación de cargos. César Velastegui, 24 horas. Representantes de la Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Salud, llegaron hasta el Hospital de Cuenca para realizar una investigación sobre supuestos actos ilícitos en las áreas de hematología y oncología de esa casa de salud. Una investigación conjunta entre Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Salud y la Policía Judicial busca aclarar supuestos actos ilícitos en las áreas de hematología y oncología del Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca. Las autoridades en primera instancia realizaron un allanamiento al interior de esta casa de salud con el fin de recabar información que permita aclarar una serie de dudas. Una comisión formada por Fiscalía General, así como por la señora Ministra de Salud, y hemos obtenido información necesaria que
puede permitir validar un futuro proceso. Sobre todo en el manejo de medicina, podría existir, o sea, se presume la existencia de algún acto doloso. La información recabada hasta el momento indica una posible participación de funcionarios públicos. 5 personas fueron detenidas para las investigaciones. Esto mientras el ministro del Interior en su cuenta en Twitter publicaba sobre la comercialización ilícita de medicamentos contra el cáncer, funcionarios involucrados. Se ha determinado la responsabilidad en varios funcionarios. Un segundo allanamiento realizaron las autoridades en una vivienda ubicada en el sur de la ciudad. En Cuenca, Fernando Angulo, 24 horas. Un muerto y 3 heridos dejó el colapso de un muro de contención en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito. El derrumbe se produjo pasada las 10 de la mañana de este miércoles en una propiedad privada situada a la entrada de la Primavera en el sector de Cumbayá, al nororiente de Quito. Un fuerte golpe, era como si hubiera habido un temblor fuerte. Lo único que sentimos es que se cayó la pared. 4 trabajadores quedaron atrapados entre los escombros. Uno de ellos, de 23 años de edad, murió. Las 3 personas están estables, fueron trasladados por ambulancias del Cuerpo de Bomberos. El fallecido es el señor Darwin Irvaquingo. Minutos después de la tragedia, 3 ambulancias acudieron al lugar para socorrer a los heridos y rescatar el cuerpo del obrero fallecido. Nada, lo único que nos dicen que es que no hay nadie en quien se pueda hacer responsable. Quieren darnos dinero, pero eso no nos va a devolver la vida de nuestro hermano. En los últimos 2 meses, 5 personas han fallecido en diferentes obras en construcción en la ciudad de Quito. Valeria Villarroel, 24 horas. La propuesta de incluir el linchamiento mediático en el Código Integral Penal tiene varias lecturas en el interior de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde sus promotoras fueron recibidas. Quieren que no sea únicamente la ley de comunicación la que acoge el linchamiento mediático y las sanciones a quienes lo ejerzan. La propuesta que impulsan supuestas víctimas de esta práctica busca que se la considere como un delito sancionado con reclusión. Los periodistas no son jueces, ni verdugos, ni fiscales. Tienen que informar y comunicar. Para ello proponen que desde la Comisión de Justicia se le incorpore en el Código Orgánico Integral Penal. En ausencia del presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, no hubo debate, pero se escucharon argumentos respecto a la decisión de incluir o no el linchamiento mediático. El bloque de país aún no ha tomado una postura. Es un tema político con una enorme trascendencia, de allí la necesidad de hacer la discusión en Alianza País. Sin embargo, en sus filas hay quienes no están de acuerdo con la inclusión y consideran que sería preferible erradicar tipos penales. Soy de la política que ya la ley de comunicación establece una sanción administrativa, me parece que esa es la vía. Asimismo, Luis Fernando Torres del movimiento Creo lo considera una violación al debido proceso. Los periodistas van a estar expuestos a una doble sanción. Resulta que bien podrían ser juzgados por la infracción administrativa consagrada en la ley de comunicación y también por el eventual delito de orden penal. En los próximos días se espera que esta comisión agote el debate y defina la suerte de esta propuesta. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Más noticias. La Agencia Nacional de Tránsito de la SUAY otorga salvoconductos a los buses que realizan transporte para la romería del Cisne en la provincia de Loja. Con el fin de precautelar la integridad física de los cientos de feligreses que se movilizan a la provincia de Loja, al santuario de la Virgen del Cisne, la Agencia Nacional de Tránsito tramita los salvoconductos que permite a las unidades de transporte cubrir esta ruta. Normalmente utilizan hacerlo a través de contratación de fletes, que se llama. Los permisos se entregarán únicamente a las operadoras de transporte que brindan el servicio interprovincial e intercantonal. Deberán presentar todos los documentos de los vehículos, debe presentar una nómina de los pasajeros. Por su parte, la Policía Nacional tiene previsto desplegar personal a lo largo de la vía Cuenca-Loja. Ya está dispuesto desde hoy en la tarde los operativos de control. La entidad recomienda a los choferes realizar el trámite 5 días antes del viaje y se recuerda que el documento solo sirve para cubrir un solo viaje. En Cuenca, Fernando Angulo, 24 horas. Y precisamente la pequeña parroquia del Cisne en Loja continúa recibiendo a miles de feligreses que se suman para la tradicional romería de la Virgen del Cisne, que iniciará el 17 de agosto. María del Rocío Coronel sigue los pormenores de esa multitudinaria expresión de fe. Muy buenas noches, María del Rocío.
Gracias y buenas noches. El día central de la fiesta en honor a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne se celebra este 15 de agosto, con fuegos pirotécnicos, eucaristías, presentaciones artísticas y una procesión. Veamos el informe. En la Vía Loja El Cisne ya se puede apreciar la presencia de devotos que realizan este recorrido a pie para llegar al santuario de la Virgen del Cisne días antes de que inicie su tradicional romería. La plaza central de esta parroquia se llena de carpas y esteras en donde descansan los romeriantes. Son miles las historias de fe que impulsan a los peregrinos a venir año tras año a acompañar a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne en este largo recorrido. Sí, hace muchísimos años yo vengo al Santuario del Cisne a visitarle a mi madre porque ella nos ha hecho, en primer lugar, nos ha dado la vida, la salud. Y mi devoción es venir todos los años. Vengo a traer a la Virgen a pie. El día central de la fiesta en honor a la Sagrada Imagen se celebra este 15 de agosto con presentaciones artísticas, celebración de Eucaristías, una procesión y fuegos pirotécnicos. Hoy en la tarde tenemos algunas actividades. La más importante es la procesión con la Sagrada Imagen. La policía brinda las seguridades necesarias para los romeriantes que para este año se estima lleguen a bordear los 2 millones. Asimismo, se han tomado las medidas de salubridad para evitar los contagios de la gripe AH1N1. Miles de devotos continúan llegando para sumarse a esta peregrinación, denominada incluso como una de las más grandes a nivel de Latinoamérica. La peregrinación de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne inicia este sábado 17 de agosto con el primer recorrido desde esta parroquia hasta San Pedro de la Bendita, en donde permanecerá durante un día. Posterior a ello se desplaza hasta Catamayo y finalmente hasta la ciudad de Loja el 20 de agosto. Continúan ustedes en estudios. Buenas noches. Buenas noches, María Rocío. Gracias.